Bien, hermanos, continuamos estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles. Dijimos al principio de estos estudios que el libro de los Hechos de los Apóstoles es la historia de los primeros 20 años del cristianismo en el mundo. Cuenta los trabajos que hicieron los apóstoles de Jesucristo para difundir el Evangelio de Jesús a todo el mundo. Y el libro de los Hechos narra los trabajos de varios apóstoles, especialmente el apóstol Pedro y muy especialmente el apóstol Pablo. El estudio de hoy está en el capítulo 9 del libro de los Hechos, los versículos que van del 20 al 43, y titulamos este estudio Hechos del libro de los Hechos. Hechos del libro de los Hechos. A ver cuál hermano lee los Hechos capítulo 9, los versos del 20 al 22. En alta voz, clara, tomando. A ver allí Israel lo va a leer. A ver Israel. Tengo esta versión que está Dios habla hoy. Sí. Luego Saulo comenzó a proclamar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. Todos los que lo oían se quedaban asombrados y decían: ¿no es este el que andaba persiguiendo en Jerusalén a los que invocan el nombre de Jesús? ¿No es el mismo que también vino aquí para arrestarlos y entregarlos a los jefes de los sacerdotes? Pero Saulo hablaba cada vez más con más valor y dejaba confundidos a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús es el Mesías. El miércoles pasado estudiamos aquí la conversión de Pablo. Cómo Pablo se convirtió en el camino de Damasco, cuando iba para la ciudad de Damasco a meter presos a cuantos cristianos encontrase, pero en mitad del camino, al mediodía, lo cercó una luz del cielo más brillante que la del sol, tanto que Pablo cayó en tierra, y Pablo escuchó una voz que le decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él preguntó: ¿quién eres, Señor? Y el Señor Jesucristo, porque era el Señor Jesucristo, le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces en contra del aguijón. Y decíamos que todo hombre, hasta que se entrega de todo corazón a Cristo, está como si estuviera dando coces contra aguijones, luchando contra el aguijón de la conciencia. Eso decíamos el miércoles pasado. Bueno, Pablo se convirtió en ese momento cuando lo cercó la luz del cielo, escuchó la voz del Señor Jesús y fue cambiado su corazón completamente. Luego estuvo 3 días y 3 noches en Damasco sin ver nada, quedó como ciego, no comió ni bebió en 3 días, hasta que vino a la casa donde él estaba un cristiano bueno, sólido, maduro, llamado Ananías. Oró por Pablo y Pablo recibió la vista, recibió el poder del Espíritu Santo. E inmediatamente Pablo comenzó su maravillosa carrera como apóstol de Jesucristo. Ahora, esta lectura parte de la lectura anterior, que era la conversión de Pablo en el camino de Damasco, y aquí tenemos a Pablo predicando a Jesucristo. ¡Qué cosa tremenda! ¿Cómo es el cambio que opera el Señor en toda persona que se entrega al Señor de todo corazón? Todo lo malo se va, todos los vicios se van, todos los pecados se van, todas las maldades se van, y entra todo lo bueno, entra todo lo bueno. Es como limpiar completamente una casa de toda la basura acumulada y dejarla limpiecita para que luzca buena y bonita. Así es la conversión de una persona a Cristo. Lo malo se va y todo lo bueno entra. Así le pasó a Pablo. De perseguidor de los cristianos que era, un perseguidor feroz que quería meter presos a todos los cristianos, se convirtió en el más grande misionero, en el más grande apóstol y el más grande predicador y maestro del cristianismo. Cambió totalmente la vida de Pablo cuando se encontró con Jesús en el camino de Damasco. Y mis queridos amigos y hermanos, cada uno de nosotros puede tener su propio camino de Damasco. Cada uno de nosotros puede encontrarse con Cristo en cierto momento de nuestra vida y las cosas empiezan a cambiar y a cambiar maravillosamente.
Yo me encontré con Cristo 52 años atrás, allá en mi mismo pueblo natal, un pueblito de la Argentina. Me encontré con Cristo en medio de la calle, conversando con mi hermano mayor, que ya era convertido. Me convertí, recibí a Cristo, y yo puedo decir que esa callecita del pueblo de Colón, en mi país, en mi tierra, fue mi camino de Damasco. Aleluya. Conocí a Cristo y Cristo me cambió. Y por todos estos años, más de medio siglo ya, por toda la América Latina he predicado la misma verdad. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y la vida cambia, la vida se transforma. Así le pasó a Pablo. Del perseguidor de los cristianos se convirtió en el más grande cristiano que había en aquellos tiempos y que ha habido hasta ahora. Un cambio radical. ¿Sí? Él habla aquí del elemento de sorpresa que había en la gente. Sí. O sea, que creó un impacto. Sí. Dice que se quedaban atónitos viendo que él hablaba ahora. Y claro que sí. Es lo mismo que uno queda atónito cuando ve a una persona que ha sido un borracho toda su vida, cuando de repente no toma más ni una gota de alcohol. O uno que ha sido un fumador toda su vida y ha estado esclavo del tabaco, de repente deja de fumar. Aleluya. Y no acepta ni un cigarrillo. O aquel que ha sido malo, que ha sido infiel, de repente se convierte en un hombre fiel, en un hombre bueno. Es el cambio maravilloso que hace Jesús en una persona que se entrega a Él, que la Biblia le llama el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento. Es precioso el cambio que Jesús hace en las vidas de los que se entregan a Él. Todo se hace nuevo. El mismo apóstol Pablo, escribiendo una de esas cartas doctrinales tan grandiosas que él tenía, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva persona es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cristo cambia, y cambia completamente la vida de una persona que se entrega a Él. Le cambia el corazón, le cambia la mente, le cambia la conciencia, y lo bendice en toda forma. Bueno, Pablo, de perseguidor de los cristianos, se convirtió en el gran predicador del cristianismo. Un cambio que Jesús hizo en su vida. Ahora leamos los versos del 23 al 25, a ver quién quiere leer. 23 al 25, otra cosa interesante, otro hecho interesante hay acá. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en secreto matarlo. Pero sus acechanzas llegaron al reconocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarlo. Entonces los discípulos, tomándolo de noche, le bajaron por el muro y descolgándole en una canasta. Miren ustedes cómo escapó el apóstol Pablo de las acechanzas de los judíos que querían matar. Los judíos guardaban las puertas de la ciudad de Damasco, día y noche, esperando matar a Pablo, porque ya lo aborrecían, porque Pablo predicaba al Señor Jesucristo. Pero de noche, por el muro de la ciudad, en aquellos tiempos todas las ciudades tenían un muro grande para defenderse de los enemigos, un muro alto de 15, 20, 25 metros. Los amigos de Pablo se ingeniaron, y como al parecer el apóstol Pablo era chiquito, era un hombre pequeño, no era de grande estatura. El mismo nombre Paulo en romano significa pequeño, y era el nombre que le gustaba usar a Pablo más que Saulo. Él se llamaba Saulo Paulo, le gustaba usar Paulo, que significa pequeñito, porque él se sentía pequeño en Cristo, pero grande, grande, cuando el Señor lo usaba. Lo bajaron en una canasta, vestidito en una canasta, lo bajan a Pablo de noche, y Pablo así escapa de sus enemigos. Y se va a Jerusalén. En Jerusalén estaban los grandes apóstoles, Pedro, Santiago, Juan, y Pablo va para conversar con ellos. A ver, alguno que lea los versículos 26 y 28, hasta el 28. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de sentarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creían los fuerte discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, del cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente
estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Claro, el apóstol Pablo se va a la gran ciudad de Jerusalén y enseguida trata de juntarse con los muchos cristianos que había allá en Jerusalén. Pero nadie quería juntarse con él. Tenía fama. Y bien dice el refrán, cría fama y échate a dormir. Cuando uno agarra fama de malo, aunque se convierte y se haga bueno, va a tener fama de malo por mucho tiempo. Así tenía Pablo fama de malo, fama de perseguidor, fama de enemigo de los cristianos. Llega a Jerusalén, intenta juntarse con todos los cristianos, va a sus casas, va a sus lugares de reunión, conversa con ellos, se presenta, dice yo soy Pablo, yo soy cristiano. No le creían y le tenían miedo, le escapaban. Pero siempre hay algún buen amigo que intercede por un amigo. Ahí en Jerusalén estaba Bernabé. Bernabé llegó a ser uno de los grandes compañeros en la obra misionera del apóstol Pablo. Bernabé es un nombre que significa hijo de consolación. Y Bernabé era un hombre así, era un hombre bueno Bernabé. Era un hombre dulce y suave, que le gustaba consolar a los afligidos. Qué lindo nombre Bernabé. ¿Ninguno de ustedes se llama Bernabé? Significa hijo de consolación. Pero es un lindo nombre para todos nosotros los cristianos. Nosotros los cristianos tenemos que ser amables, tenemos que ser suaves, tenemos que ser dulces, tenemos que tener palabras siempre de consolación, nunca palabras de condenación para nada. Siempre tenemos que estar dispuestos a consolar a los afligidos, a ayudar a los que tienen problemas. ¿Cuánta gente que nos rodea tiene problemas? ¿Y en qué casa no hay problemas? ¿En qué matrimonio no hay problemas? ¿En qué persona no hay problemas? En la condición que está el mundo, todo el mundo tiene problemas de toda índole, problemas físicos, enfermedades, problemas morales, problemas psicológicos, problemas de conciencia. Y nosotros los cristianos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Andar condenando, andar castigando, andar insultando? No, de ninguna manera. Todos los cristianos, todos nosotros los cristianos tenemos que ser Bernabés, hijos de consolación, dispuestos siempre a consolar al que está en cualquier aflicción, a dar una palabra amable, a dar una palabra de consejo según la experiencia que cada uno de nosotros tiene. Cada uno de nosotros, hermanos, decida ser un Bernabé, un hijo de consolación. 2 o 3 veces Bernabé ayudó a Pablo enormemente, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo. Así que es deber de cada cristiano convertirse en un Bernabé, no en un Barrabás, en un Bernabé, hijo de consolación. Y practiquen ustedes la consolación con la gente que conocen, sean hijos, sean esposos, esposas, padres, madres, tíos, tías, amigos, compañeros de trabajo. Cuando los vean afligidos, díganle que sea una sola palabrita de cariño. Toda la gente necesita cariño, toda la gente necesita comprensión. Nadie necesita que venga un juez a condenarlo al infierno. Todos necesitamos palabras de consuelo. Demos pues palabras de consuelo. Seamos Bernabéses y Bernabesas las mujeres. Ese era Bernabé, un gran varón de Dios, un hijo de consolación, un hombre consolador de otros. Entonces Bernabé allí en Jerusalén intercedió a favor de Pablo. Él dijo, no, yo sé que Pablo en el camino a Damasco se encontró con nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo fue cambiado radicalmente. De perseguidor de los cristianos se convirtió en proclamador del cristianismo. El más grande misionero, el más grande apóstol, el más grande escritor del cristianismo, el más grande maestro. Un cambio radical, fenomenal. Eso esperamos de la vida de cada uno de nosotros. Un cambio tremendo. Y yo creo en esta noche que Ramón y Gloria van a experimentar ese cambio. Un cambio tremendo en sus vidas, con una bendición tremenda también. ¿Por qué? Porque Cristo cambia. Cristo tiene poder para cambiar. Cristo tiene poder para perdonar. Cristo tiene poder para hacer nacer de nuevo a cualquier persona que se lo pide, que se le entrega a Él, que le da su corazón. Bien, sigamos leyendo.
Ahora leamos desde el verso 29 al verso 31. Hay unas cosas buenas para comentar aquí. Del 29 al 31. ¿Quién lee esos 3 versículos? Y hablaba confiadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, mas ellos procuraban matarle, lo cual, como los hermanos entendieron, le acompañaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Las iglesias entonces tenían paz por toda Judea y Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y con consuelo del Espíritu Santo eran multiplicadas. Pablo habló denodadamente también, con denuedo, con empuje, con entusiasmo, con intrepidez. Habló de Cristo en Jerusalén. Y discutía con los griegos. Los griegos eran judíos de cultura griega, de habla judía, pero cultura griega. Y Pablo les hablaba a los griegos y le hablaba también a los judíos y les presentaba a Jesucristo como Hijo de Dios, como el Mesías Salvador, y decía: no es necesario cumplir la ley, no es necesario cumplir el sábado, no es necesario cumplir este o aquel reglamento. Basta creer en Jesucristo, recibirle como Salvador y como Señor de la vida. Pero esa predicación, que caía muy bien en los corazones dispuestos a recibir a Cristo, caía muy mal en los enemigos de Cristo, en los enemigos del Evangelio, en los que no querían aceptar la verdad gloriosa de la salvación por fe. Y entonces procuraban matar a Pablo. Y como se pusieron muy feas las cosas allí en Jerusalén, y los que acechaban a Pablo para matarlo, lo mismo que en Damasco, se volvían cada vez más peligrosos, los amigos de Pablo, ya tenía amigos en Jerusalén, lo llevaron al puerto de Cesarea y allí lo embarcaron para Tarso. Tarso era la ciudad natal del apóstol Pablo. Y lo mandaron a Tarso por un tiempo. Después de un tiempo, otra vez Bernabé va a ir a Tarso, va a buscar a Pablo y lo va a llevar a la iglesia de Antioquía para que Pablo durante un año entero esté dando estudios bíblicos en la iglesia de Antioquía. Pero a mí me gusta este versículo 31, vamos a releerlo. Dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Qué linda que es la paz, ¿no? Qué linda que es la paz del corazón, la paz de los hogares, la paz de los matrimonios, la paz de la vida. ¿Quién quiere guerra? ¿Quién quiere pelea? ¿Quién quiere discordia? ¿Quién quiere discusiones? ¿Quién quiere un espíritu amargo? Nadie, nadie. Todos nosotros anhelamos la paz de nuestra vida, la paz de nuestro hogar, la paz con nuestros hijos. Todo el mundo quiere la paz, pero no todos logran la paz, porque la paz verdadera se consigue cuando uno se da a Jesucristo y recibe a Jesucristo como Salvador y como Señor. Entonces sí entra una paz en nuestro corazón que no tiene explicación lógica, pero la sentimos, la gozamos. Y aquí dice: todas las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas. Se edificaban en la fe, se edificaban en la doctrina, se edificaban en el conocimiento de Jesucristo, se edificaban en el amor, se edificaban en la esperanza. Y dice: y andando en el temor del Señor, con respecto a Jesucristo. Todo hombre tiene que respetar a Dios, todo hombre tiene que respetar a Jesucristo. La frase que se usa mucho en la Biblia, temor de Dios, significa reverencia, respeto solemne a Dios. No tenerle miedo como uno le tiene miedo a la policía. Es respeto reverente a Dios. Eso es temor de Dios de que habla la Biblia. Y parece que todas aquellas congregaciones que eran muy similares a nuestra congregación aquí, tenían temor de Dios, respeto al Altísimo, respeto al Todopoderoso, respeto al Santo, y procuraban llevar una vida de santidad también. Y como tenían temor reverente, eran acrecentadas, fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Cómo necesitamos ser fortalecidos en nuestra vida por el poder del Espíritu Santo? Sin el poder del Espíritu Santo nadie logra una paz perfecta, nadie logra una vida recta, justa y limpia perfectamente. Pero con el poder del Espíritu Santo es fácil hacerlo.
Ya hemos anunciado que hay un grupo de pastores aquí, son como 60, aquí en San Diego, que van a tener 21 días de ayuno y oración, desde el 1 de abril hasta el 21 de abril. 21 días de ayuno y oración van a hacer estos hermanos, pidiendo a Dios que bendiga la ciudad de San Diego, que quite de San Diego el pecado, que quite de San Diego la maldad, la drogadicción, la violencia, el crimen. Van a pedir que se compongan todos los matrimonios, todos los hogares, todas las familias. Van a pedir que Satanás sea neutralizado y que venga un gran progreso espiritual a toda la ciudad de San Diego y a todas las iglesias. Estos hermanos son como 60. Van a orar desde el 1 de abril al 21 de abril y se va a terminar el 21 de abril con una gran concentración de todas las iglesias participantes. Yo espero que nosotros vayamos también. Y a esa reunión del 21 de abril van a invitar a la mayor de la ciudad, la señora Susan Goldie, y al jefe de policía de San Diego, para que venga a ver cómo los evangélicos cristianos, los cristianos evangélicos, cooperamos para la paz de la ciudad. ¿Cómo cooperamos nosotros? Orando, orando y orando. La vigilia que vamos a tener en el tercer viernes de abril va a estar dedicada a esa campaña de ayuno y oración. Si alguno de ustedes quiere ayunar y orar, puede hacerlo. Es totalmente libre para cada uno que sienta deseos de ayunar y orar, orar y ayunar. Muchos hermanos ya se han comprometido 21 días de ayuno y oración para pedirle al Señor una gran victoria espiritual para toda la ciudad de San Diego y que sea neutralizado el crimen en San Diego, la maldad en San Diego, las obras de Satanás, el diablo, en San Diego. Acá dice, y todas las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban, crecían, fortalecidas por el Espíritu Santo. Que el Señor mande esa bendición a nuestra congregación. Amén y amén. Ahora a ver quién lee los versos 32 al 35. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lidia y a Lida, y halló allí en unos que se llamaban Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate, y haz tu cama, y enseguida se levantó. Y le dieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Aquí el apóstol Pedro realiza un milagro de sanidad sobre un hombre que lleva 8 años paralítico. Pedro ve que Eneas tiene fe para ser sano y usando el poderoso nombre de Jesús en fe, le dice, Eneas, Jesucristo te sana. No era Pedro que lo sanaba, era Jesucristo, el Señor Jesucristo, que actúa en respuesta a la oración de sus hijos. Eneas, Jesucristo te sana. Y este hombre que llevaba 8 años en cama paralizado, y qué triste que es la parálisis, qué dolorosa que es, qué neutralizante, qué calamidad en la vida es quedar paralizado. ¿Y cuántas personas quedan paralizadas por accidentes de auto? ¿Cuánta gente que maneja con alcohol tiene un accidente, se quiebran la columna vertebral, quedan paralizados por el resto de su vida? Qué cosa triste estar paralítico. Y ahí estaba Eneas, pero en el nombre poderoso de Jesús, Eneas fue sanado. Y toda la gente vio el milagro. Y dice, todos los que habitaban en Lida y en Sarón, 2 ciudades, se convirtieron al Señor. Vieron el poder del Evangelio de Cristo y se convirtieron a Cristo. Y cuando la gente ve poder en los cristianos, se convierte también. Tenemos que llevar una vida limpia, hermanos, una vida de amor, una vida de fe, una vida de esperanza. Porque entonces la gente que nos ve a nosotros va a decir, yo quisiera ser como es esta persona, con tanta paz, con tanto amor, con tanto cariño, yo quiero ser como él. Y si nos pregunta, ¿qué tengo que hacer para ser cristiano? Nosotros les vamos a decir, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, serás cristiano. Así que la conversión de Eneas, el paralítico, como muchos otros paralíticos que había sanado el Señor Jesús cuando estuvo en la tierra,
determinó la conversión de 2 ciudades. 2 ciudades completas aceptaron el Evangelio de Jesús, porque no era una religión más el Evangelio de Jesús. No era una religión de costumbres, de tradiciones, de fórmulas. Era un poder de vida nueva. Y créanme, mis queridos amigos, el Evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Salvación completa, física, moral, espiritual. Sigamos leyendo. Ahora viene la resurrección de Dorcas. A ver quién lee los versos 36 hasta el 41. Una linda historia. 36, allá lo va a leer Martín. Muy bien, Martín. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días, enfermó y murió. Después de la vara, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron a 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellos. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro, se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esta es la famosa resurrección de Dorcas. Dorcas era una mujer de la iglesia de Lida. Se murió, un ataque cualquiera. Nadie tiene la vida comprada, nadie va a vivir eternamente, nadie va a quedar para semilla. Tarde o temprano cada uno tiene que morir. La muerte es el destino final de todo ser humano, somos mortales. Y aunque Dorcas o Tabita era cristiana, era creyente y era una mujer muy útil, tenía una clase de costura Dorcas en la iglesia. Hacía túnicas, hacía vestidos, era costurera. Seguramente tenía una clase de costura y le enseñaba a las otras mujeres cómo se hacían túnicas, esos vestidos sencillos de antaño. Pero se murió. Y las viudas lloraron mucho por ella. Claro, ¿cómo no se va a llorar por un ser querido que se va? La lavaron, la pusieron en una sala. Y como Pedro estaba en la ciudad de Jope, cerca, lo mandaron llamar. Lo mandaron llamar en la esperanza de que Pedro, el apóstol, pudiera hacer algo por la muerta. Y llegó Pedro, y Pedro sintió que podía orar por Dorcas. Hizo salir a todos. Se quedó con 2 o 3 de los más fieles. Pedro se puso de rodillas. Es bueno orar de rodillas. Es una acción de humildad y reverencia y temor al Señor. Y oró. No sabemos cuánto tiempo oró. No sabemos qué clase de oración hizo el apóstol Pedro. Pero seguramente habrá dicho: Señor Jesús, tú que tienes poder para dar vida, dale ahora vida a Tabita, porque ella necesita todavía estar en la tierra mucho tiempo. La Biblia enseña que es mejor estar con Cristo que aquí en la tierra, Es mejor morir y partir con Cristo a un lugar de eterna dicha y felicidad que estar aquí en la tierra para sufrir. Pero si tenemos que estar en la tierra muchos años más todavía, y yo le estoy pidiendo al Señor por lo menos 15 años más de vida, para seguir predicando 15 años más. Tengo 75 ahora, espero llegar a los 90 con toda lucidez predicando y enseñando. Aunque bueno es estar en la tierra, siempre partir de la tierra y estar con Cristo será mucho mejor. Pero Pedro oró
y le pidió al Señor que le conteste su oración. Y mirando a la muerta, le dijo: Tabita, levántate. Y el Señor resucitó a Tabita, y Tabita se levantó, y Pedro la presentó a todos los demás hermanos de la iglesia, a las viudas que lloraban por Tabita, a los hermanos. Un milagro de resurrección. Así que en pocos días Pedro, en el nombre del Señor y con el poder del Señor y el poder del Espíritu Santo, realizó 2 milagros. Sanó un paralítico y le dio vida a una mujer muerta. Y estos 2 milagros son simbólicos del poder del Evangelio. El poder del Evangelio sirve para poner en movimiento a las almas paralizadas por el pecado. ¿Cuánta gente está paralizada por el pecado? Quiere hacer lo bueno y no puede. Quiere cambiar de vida y no puede. Quiere portarse bien y no puede. Es como si una parálisis del alma lo tuviera sujeto al pecado. Pero Jesús puede librar de la parálisis a cualquier persona. Hay poder en el Evangelio de Jesús. Y también hay poder en el Evangelio de Jesús para dar vida espiritual a los que están muertos en delitos y en pecados. La Biblia llama a la persona no convertida a Cristo un muerto en delitos y pecados. Puede tener vida, puede tener respiración, puede tener salud, puede tener trabajo, puede tener dinero, puede tener auto, puede tener actividades, ir para aquí, ir para allá, pero espiritualmente hablando es un cadáver, es un muerto porque no tiene vida espiritual. Y la verdadera vida del hombre es la vida espiritual, más que la vida psicológica o la vida física. Así que Pedro hizo 2 milagros, y estos 2 milagros son típicos, simbólicos del poder del Evangelio de Cristo que empezaba a predicarse en el mundo entero. Sanó un paralítico. El poder del Evangelio para poner en marcha a hombres y mujeres paralizados por el pecado, para que tengan una vida abundante, una vida feliz, una vida gozosa, para que caminen juntamente con Cristo y juntamente con su familia también en un camino de felicidad. Y puede dar vida a todos aquellos que se hayan muertos a causa del pecado. Vida espiritual. Vida para alabar al Señor Jesucristo con cánticos, himnos y canciones espirituales. Vida para llevar un gozo permanente en el corazón. Vida para tener amor, para regalar. Vida para leer la Biblia y entender la palabra de Dios y ser alimentado de ella. Vida, vida, vida. Jesús dijo estas palabras: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así que estos 2 milagros realizados por Pedro en cuestión de un día o 2 nomás, la sanidad de Eneas el paralítico y la resurrección de Dorcas o Tabita, son símbolos del poder del Evangelio para dar movimiento y vida a las personas que ahora están muertos en delitos y pecados. ¿Cuánta gente está muerta en delitos y pecados? ¿Cuánto pecado hay en este San Diego? Años atrás, cuando yo visitaba la cárcel de San Diego con otros hermanos, veíamos allí cuánta gente está presa a causa del pecado. Había una galería de presos que les llaman los presos violentos, una galería con dobles barrotes de hierro. Son hombres tan violentos a causa de la droga o a causa de demonios que los tienen presos, que ni los policías entran a su celda. Le dan la comida con una caña, porque son gente violentísima, capaz de romper barrotes de hierro también. Aquí en San Diego. A nosotros los predicadores no nos permitían entrar allí a menos que entráramos con un oficial de policía y con un capellán, porque eran gente peligrosísima y había más de 80 hombres en esa galería de los violentos. Qué cosa terrible. Le predicábamos sí a la gente más pacífica, presos, muchachos jóvenes a veces, muchos hispanos, jovencitos, presos por diversos delitos. Hombres, jóvenes casi adolescentes algunos, paralizados por el pecado. Pero Jesús puede librar de la parálisis a todo aquel que cree, a todo aquel que pide, a todo aquel que lo recibe. Y hombres que están muertos en delitos y pecados.
Una vez el capitán de la cárcel de San Diego me mostró una lista. Había 82 nombres de mujeres. Y yo dije, qué raro, ¿cómo en esta cárcel de hombres hay mujeres aquí? No son mujeres, me dijo, son hombres que se ponen nombre de mujer, son homosexuales. Y había así puros nombres en inglés de mujeres: Betty, Jane, Kimberly, Margaret. 82 hombres que usaban nombre de mujer, gente muerta en sus delitos y pecados, pero cuando esos hombres se convierten, cambian de vida, maravillosamente cambian de vida, y salen de la cárcel para llevar una vida nueva. Lo hemos visto con nuestros ojos. Varios años, con varios hermanos, fui a la cárcel de San Diego, fui a la cárcel de Chulavista, fui a la cárcel de Otay a predicar el Evangelio a hombres paralizados por el pecado. No solamente están paralizados por las rejas, más que las rejas están paralizados por el pecado que domina sus vidas. Pero así como Jesús sanó muchos paralíticos, y Pedro sanó un paralítico, y luego Pablo sanó otro paralítico, así Jesús ahora puede librar de su parálisis moral a cualquier persona que se entrega a él, que le dice: Señor, líbrame. Eso es todo lo que hay que decir, todo lo que hay que clamar. Y así como Jesús resucitó a varios muertos, resucitó a Lázaro, resucitó a la hija de Jairo, resucitó al hijo de la viuda de Naín, así Jesús puede resucitar a cualquier persona que le dice: Señor, dame vida espiritual. Quiero vivir la vida abundante que tú viniste a traerme. Sí, son hechos del libro de los Hechos, pero que se pueden realizar ahora mismo, aquí entre nosotros. A ver quién lee los versos finales, 42 y 43. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. El apóstol Pedro, después de levantar de la muerte a Tabita, vio la conversión de muchísima gente en Jope. Oh sí, cuando se ve el poder del Evangelio de Jesús, la gente quiere aceptar el Evangelio de Jesús. No hay mejor propaganda que un milagro para que la gente busque al Señor Jesucristo, para ser librado de su propio pecado. Lo interesante en el verso 43 dice: y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón, curtidor. Para Pedro, que también era un judío tradicionalista, hospedarse en la casa de un curtidor de cueros era un acto de amor. Porque un curtidor de cueros estaba, como diríamos, proscrito por la ley judía. Porque el curtidor de cueros trabajaba continuamente cueros de vacunos muertos. Y al tener contacto continuamente con cueros de animales muertos, para la ley judía era un hombre inmundo. Era un curtidor de cuero. Era un oficio interesante, porque un curtidor de cuero produce cueros para los calzados, para los cintos, para las correas. Pero para los judíos un curtidor de cueros era un inmundo, porque tenía contacto con la muerte todos los días. Pero Pedro, con todo y eso, se quedó en casa de este Simón curtidor, de don Tocayo, los dos se llamaban Simón. Se quedó muchos días en casa de un curtidor de cueros. ¿Por qué? Porque ya en Pedro, a pesar de ser judío también, estaba el amor de Cristo. Y el amor de Cristo nos lleva a amar y a recibir a cualquier persona. No importa su raza, no importa su educación, no importa su nacionalidad, no importa el oficio que tenga. Puede ser el oficio más humilde, puede ser el oficio más elevado. Pero si en nuestro corazón está el amor de Cristo, vamos a hacer lo que Pedro hizo con Simón el curtidor, que se hospedó en su casa sin importarle que Simón el curtidor, para la ley judía, era un hombre inmundo. Se quedó con él. Linda cosa, tener el amor de Cristo en el corazón, que nos hace hermanos de todos los hombres. No importa su condición social, el color de su piel, su nacionalidad o lo que hace. El Señor Jesucristo mandó amarnos los unos a los otros con amor perfecto.
Y Pedro practicaba ya el amor hacia sus semejantes, porque Pedro también había sido antes un paralítico espiritual y Jesús le había dado movimiento, y Pedro había sido un hombre muerto en delitos y pecados, a quien Jesús le había dado vida espiritual para que vaya a predicar el Evangelio por todas partes. Estos dos milagros, pues, mis hermanos y mis amigos, nos enseñan del poder del Evangelio de Jesús para darle vida y movimiento a los que están paralizados a causa del pecado, presos, enredados en el pecado, y para darle vida espiritual a todos aquellos que están muertos en delitos y pecados. ¿Qué es lo que se necesita? La Biblia lo dice sencillamente: arrepentimiento para con Dios, fe en el Señor Jesucristo. Vamos a hacer una oración. Yo voy a pedir, si hay alguien en la audiencia que quiere recibir a Cristo como Señor y Salvador, que levante su mano y lo vamos a incluir en la oración. ¿Habrá alguien que quiera recibir a Cristo? Gloria. Ramón también. Dios los bendiga. Dios los bendiga. El Señor va a hacer grandes cosas en la vida de ustedes. Él vino a librar a los que están paralíticos por el pecado, a los que están muertos en pecado, para darles vida, y vida abundante, vida gozosa. Vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias al Señor por esta grande bendición de Dios. Gracias, querido Padre, porque tú honras tu palabra predicada y tú la usas para llevar luz y vida a tantos que estamos en tinieblas. Te pedimos muy especialmente en esta noche por Ramón y por Gloria. Han hecho la decisión de aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Confírmales por el Espíritu Santo, y que este matrimonio que hoy ha venido aquí a la iglesia, desde hoy recupere, Señor, su felicidad, su tranquilidad, la paz del hogar, y bendice desde ya cada uno de sus 3 hijos, y que toda esta familia sea un ejemplo hermoso del poder del Evangelio para salvar, para sanar. Te lo pedimos, Señor, en el